regresa en Sentirse Bien y en nuestro primer bloque contamos con Greta Paredes. ¿Cómo estás, Greta? Bienvenida. Gracias, Carla. Bien, comenta. Bueno, Greta siempre nos acompaña pues para hablar de esos temas psicológicos, pero el día de hoy vamos a hablar ya no de enfermedades, sino de una entrevista. Tú me has dicho que te buscan bastante para saber qué hacer y qué no hacer en una entrevista. Sí, me ha llegado algunas personas a consultorio, el consultorio, consultorio psicológico, preguntas, pagan su consulta, todo, pero por favor denme los tips para entrar en una entrevista personal o porque lo van a ascender y tiene que pasar la entrevista psicológica. Y ahora pues lo vamos a conocer acá para todas esas personas que están interesadas en obtener trabajo, que van a tener una entrevista próxima. ¿Qué errores no cometer, no? No, primero es que no sacar citas con psicólogos ni pedir al psicólogo consejos, porque por más que se enseñan, porque normalmente tienen la mala costumbre de decir, no, te van a hacer dibujar un árbol, sí, te van a dibujar una persona. Eso de la entrevista psicológica, creen que el psicólogo te va a dar las respuestas. Y entonces no es así, porque la ansiedad en el test sale de todas maneras. O sea, lo primero que tienes que hacer es descartar la ansiedad. Segundo, que así el psicólogo o los estudiantes de psicología te den los mejores tips, el psicólogo siempre va a saber algo de tu rasgo de personalidad por el dibujo. Entonces es imposible, más bien lo que muestras es ansiedad. O sea, si lo haces igualito como te han dicho que debes hacerlo, ya sale que lo haces igual, sale tu rasgo de personalidad, y lo peor de todo es que de ahí nada más tú ves y dices, ok, esta es la ansiedad de la persona. Primero, que para una entrevista personal tú tienes que calmar tu ansiedad. Y segundo, saber a qué entrevista te vas. Porque no hay nada frustrante o infeliz que te vayas a postular a un trabajo donde no quieras trabajar. Claro, por necesidad. Así, ¿no? Entonces ahí nada más tu ansiedad incrementa. Segundo, relajarte, tomarte un tiempo para dejar de pensar en todo lo que son preocupaciones, estrés, preocupaciones económicas, y solamente enfocarte en tus competencias laborales. ¿No? Si has estudiado, si te has preparado, si sabes que eres competente, anda tranquilo a tu entrevista y que salga pues lo mejor de uno mismo. Ahora, para que una entrevista de trabajo tenga éxito, tú tienes que buscar que la empresa donde tú postulas manejen las competencias laborales similares a las tuyas, y definitivamente va a ser bien. O sea, si tú tienes en competencia laboral, vocación de servicio, lo punteas muy alto, entonces busca una empresa, busca entrar a una empresa donde la vocación de servicio sea también alta. Claro, yo sí he escuchado siempre ese tema de que cuando vas a postular a una empresa, primero debes estudiarla, ¿no? Debes saber qué es lo que está buscando esa empresa, cuál es su perfil, cuál es su ambiente laboral, ¿no? Si no tiene nada que ver con lo que tú eres, entonces no vas a encajar, ¿no? De cualquier forma. Exacto. Primero averíguate, aprende de la cultura de esa empresa, la historia de esa empresa, la historia y la cultura, porque también ahí te va a enseñar que las costumbres de repente no van a ser las mismas que las tuyas, o van a ser similares. Entonces vas a tener una buena empatía en la entrevista y va a ser exitosa, tal vez son increíblemente autoritarios y tú no estás acostumbrado a trabajar de esa forma. O tú tienes la competencia, eres demasiado proactivo y esa empresa de repente es demasiado jerárquica y no le gusta la proactividad. Que tú des ideas ni nada, ni des la iniciativa, ¿no? Entonces, para ello tienes que informarte de la empresa. Dos, la apariencia y el protocolo personal es fundamental. O sea, saber cómo vas a hablar, olvidarte de jergas, olvidarte de buenas, sino buenos días completo, buenas tardes. A ver, van apuntando, no se dice buenas. No se dice buenas, ¿qué tal? Dice buenos días, buenas tardes. La forma como entregas la mano, ¿no? Hay que recordar que para eso son las reglas y los protocolos de etiqueta que son vitales. Por ejemplo, no, así sea una mujer y no la conoces, no vas a darle un beso, porque por educación no se da un beso, sino se da la mano, sea hombre o sea mujer. Y con mucho más razón si es hombre, no le puedes ir de frente a la entrevistadora a darle un beso. ¿Cómo estás? Porque rompes la primera regla de etiqueta del saludo. O sea, tienes que ir con tu manual de etiqueta y protocolo, ¿no? Eso sí tenemos que seguirlo al pie de la letra. Al pie de la letra. Es importante porque das una buena imagen, das también una imagen de cuál es tu roce social, si es un puesto de mando medio o alto, ¿no? Si es un mando medio o alto, por ejemplo, los chicos que recién se están graduando en la universidad y postulan como asistentes o como analistas, tienen que manejar muy bien el protocolo de etiqueta. Olvidarse de jergas, olvidarse de la informalidad, ¿no? Claro, decir doctora, doctor y no doc, que muchas veces se les pasa por la jerga y patinan en la primera entrevista. Tienen que estar más relajados, porque cuando uno se pone ansioso es cuando comete los errores, ¿no? Ahora, la forma de vestir.
¿Cómo es la forma correcta? A veces hay mujeres que dicen, no, yo no me voy con falda, me voy con pantalón o me voy con una falda hasta la rodilla y no sabemos qué usar. Tienes que llevar sastre, ya sea una falda, sea un pantalón, que sea un conjunto de un sastre. Conjunto siempre, no puedes irte con tu jean y una blusa. Exacto, tampoco te puedes ir con colores llamativos como el anaranjado, el rojo. Los colores para la entrevista son negros, plomos y camisas blancas. Ahora, en los caballeros las corbatas también cuentan. Tampoco no te puedes ir con una corbata verde limón, fosforescente o rosada, que están de moda últimamente, pero no, llama mucho la atención y no se enfoca tanto en lo que tú dices, sino estás mirando tal vez estás Exacto, y estás tratando de ser lo más histriónico posible, entonces como que no, vete lo más sobrio, vete córtate el cabello, afeítate. Hay chicos que no se cortan el cabello ni se afeitan, entonces también no dan una buena impresión. Perfecto. Sí, el cuidado de las manos, el cuidado de las uñas, porque si te toca un psicólogo demasiado observador o una jefa que observa detalles, se van a dar cuenta hasta en tus uñas, si están bien cortadas o no están cortadas, así seas caballero con las uñas, o si las tienes mordidas, ¿no? Claro, que también, ¿no? Muestra. Ahora, algo que es, muéstrate tal como eres, con tus competencias laborales como son. No trates de mentir en competencias laborales. Por ejemplo, si dices, ok, no soy puntual y te dicen, dame cualidades y dices puntual, es evidentemente que estás engañando. Y lo después es que a los 3 primeros meses de periodo de prueba se va a demostrar que esas no fueron tus competencias laborales. Claro, entonces termina siendo peor porque quedas mal y ya tal vez no eres una buena carta de recomendación para otras empresas u otra postulación. Ahora, durante la entrevista, habla sobre tus competencias laborales, sobre los logros que lograste en tu último trabajo, pero jamás hables mal de la empresa ni de tu antiguo jefe. Ese es el error que comete la mayoría de personas. Te preguntan, ¿y por qué terminaste de trabajar o por qué saliste de tu anterior empresa? Según ven en tu currículum que has tenido experiencia, algunas personas, ¿no? Porque mi jefe mucho me molestaba, era así, era así, me trataba mal, era muy exigente, y te empiezan a maletear al jefe y quedan ahí. Y además que las empresas buscan lealtad. Entonces, si tú estás entrando y diciendo no, porque a la empresa le falta esto, porque no estás guardando secretos de empresa, no estás guardando lealtad, entonces no eres... Y saben que vas a hacer lo mismo, obviamente. Exacto. Y me parece que tampoco mucho les gusta a las empresas la gente que es muy rotativa, ¿no? Que anda en un trabajo un mes, luego en otro mes. Y he llegado a conocer personas que me dicen, mucho me preguntan por qué no he tenido trabajos muy permanentes. Inclusive recomiendan tal vez que no los coloques en tu currículum tantos trabajos así espontáneos que has tenido, porque la gente lo ve y dice, no, este chico no tiene permanencia en empresa, algo está fallando, ¿no? Claro, en lo que es, por eso de mandos medios, en el mando operativo es normal que rotes tanto, pero en el mando medio sí tienes que mantener un determinado tiempo en cada trabajo, por lo menos se recomiendan 2 años. 2 años no es poco. 2 años en una empresa donde vayas haciendo también línea de carrera para que se demuestre de que tú lograste. Acuérdate que un plan operativo y una meta se logra en 1 año. En 2 años has logrado por lo menos un tipo de línea de carrera. Entonces, tampoco que te vayas al año o al año y medio no implica de que has logrado todos los planes que te propusiste en un plan operativo. Estás 6 meses en uno, 6 meses en otro, y algunos responden, no, es que quiero probar en qué empresa, pero no, pues no estás probando nada, ¿no? Por eso al inicio te decía, lo importante es saber a qué empresa te vas, si es igual contigo, porque es un casamiento. Cuando tú entras a trabajar, es un matrimonio con tu jefe. Es un matrimonio con la empresa. Un matrimonio con la cultura de la empresa. Claro, y si tú no coacciones bien, o sea, va a terminar en divorcios, ¿no? Entonces, como que es un poco así, es lo que yo les explico a los muchachos, claro, ¿no? Tienen que saber muy bien hacia dónde estás postulando para que después no seas infeliz en esa relación laboral. Además que también... partes, ¿no? También uno trabajando en un lugar donde no se siente cómodo, pues no va a trabajar bien. Sí. Y la entrevista tampoco no te va a salir bien si es que estás entrando con esas limitaciones, ¿no? Que ya estás prejuzgando también a la empresa. Entonces, tienes que ver eso. Otro momento también crítico de la entrevista es cuando te preguntan, porque normalmente se hacen tipos de preguntas, ¿no? De acuerdo a la experiencia del entrevistador, hacen la pregunta, ¿y por qué no contratarte? Eso está difícil, ¿no? Entonces, esa es una de las preguntas que suelo usar cuando hago la selección y le digo, ¿y por qué no contratarte? En ese momento los chicos, algunos entran en pánico porque habían engañado en casi toda la entrevista y dijeron, ¿y ahora qué digo, no? ¿Qué defecto tengo? Porque ese es básicamente el fondo de la entrevista, ¿no? Y
Y es ¿Y qué donde es válido tienes tienes que demostrar tal como eres. Oye, si no me contratas, evidente Claro. por la experiencia o porque no conozco el tema, pero tengo deseos de aprender, pero quiero crecer en tu organización. Dar una respuesta bien pensada. Claro, como decía, en realidad yo creo que deberías contratarme porque estoy muy propenso a aprender todo lo que me vas a enseñar en tu empresa, ¿no? Pero si no me contratas, me imagino que será por experiencia o porque tengo, no sé, una cosa que ya hayas dicho antes que sea verdad, ¿no? No, Sí. no es que yo soy Y que perfecta, se- todas mis y que- cualidades están perfectas. Claro, y que se vaya al lado académico, pero jamás hacia el lado personal, porque eso ocasiona también que el entrevistador te diga, ok, y comiencen Sí. y ahí es el punto. O sea, Sí, todo lo por eso, académico, ¿no? todo lo que tú digas en una entrevista tiene que ser verdad. Ahora, los entrevistadores, los evaluadores, mucho preguntamos también sobre el tema personal y familiar. Entonces, si estás casado, si tienes hijos, decirlo tal como es, pero Claro. jamás negarlos ni Que decirlo luego, no, porque después, en la misma entrevista además también se da cuenta, ¿no? Mentir que estás casado, mentir que no tienes hijos es gravísimo, ¿no? Claro Entonces, que sí. al contrario, comentar sobre tu vida familiar, lo que cómo la es tu verdad, vida ¿no? Porque familiar. no tiene ningún Ahora, problema. para que un ejecutivo, tú lo veas como un ejecutivo exitoso, tiene que ir de las dos partes. Así como trabaja duro, también tiene que relajarse duro. La misma cantidad de tiempo. La misma. Y la misma cantidad de tiempo con la familia. Ajá, Entonces, entonces es importante también que hablar el tema familiar, ¿no? y para mandos medios y para jefaturas, la vida familiar y el relax, cómo haces tu etapa de recreación en el día, es importante, porque ves qué tal maneja la presión. La presión y el hecho de estar ahí pues bajo constante tarea, ¿no? Bastante trabajo, entonces es importante para el jefe. Entonces, es ahí tú dices, ok, si él va a tener gente a cargo, mínimo tiene que manejar toda la coyuntura que es lo social y lo familiar. Bien, Greta, una conclusión final pues del tema para que todas las personas de ahí ya sepan que estén preparadas para una entrevista. No se olviden de los protocolos de etiqueta, son importantes. 2, sé honesto en toda tu entrevista. Y si tienes defectos, pues muestra tus defectos. Claro, nadie es perfecto. Porque, exacto, ni el entrevistado va a ser perfecto. Entonces, muéstrate tal como es y muestra todos tus logros que has logrado en las anteriores empresas. Muestra tus logros. Greta, ¿dónde te pueden encontrar ahí para cualquier duda o consulta? En el consultorio de la Clínica Internacional estoy Buenaventura. jueves, viernes y sábado. Estoy para atenderlos. Ya cualquier saben, de sus estos números están temas. apareciendo en pantallas también en el Mall Aventura Plaza, ¿no? La Clínica Internacional. Muchísimas gracias, Greta. Ok, gracias. Carlos. Esperamos tenerte en otra oportunidad también, estos temas tan importantes. Ok, Gracias. Me voy a una pausa comercial y continúo con más en Sentirse Bien.